Buen Dios, buen Padre que estás en el alto cielo, te damos inmensas gracias, Señor, porque tú nos amas, tú nos bendices constantemente, tú nos das vida, nos das salud, y después de toda la semana transcurrida, tenemos este día de tu Santo Sábado nuevamente, en el cual un grupo de tus hijos podemos estar aquí reunidos. Te damos gracias por ello, Señor, y te rogamos que tu Espíritu esté aquí también con nosotros, como lo está con los demás lugares donde hay congregación. Señor, para que Él dirija todo, Él nos ayude, Él tome posesión de nuestras mentes, para que entendamos las palabras y el alimento espiritual que quieres tú darnos. Señor, que tu paz quede aquí con nosotros, y también nos acordamos de los hermanos que han viajado para hacer tu ministerio. Te ruego, Señor, y no es ya un ruego, sino sabemos que tú lo harás, que los bendecirás y ayudarás la obra en este lugar. Que tu paz, Señor, quede pues con todos. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, buenos días pues a todos nuevamente. Aunque hoy un poquito tarde, puesto que teníamos aquí problemas técnicos que finalmente hemos podido resolver. No sé si hay algún hermano, algún amigo conectado en internet. Sí, porque claro, estaba previsto que hoy no hubiese, por así decir, programa oficial aquí en Gerona, puesto que, como ya se anunció, pues hay un viaje a Costa Rica, donde están parte del equipo, hay 6 miembros del equipo que están allí. Un servidor también tenía que ir, pero bueno, por problemas laborales, etcétera, pues he tenido que quedarme. Y bueno, pues ya aprovechando la situación, pues hemos decidido pues reunirnos, como cada sábado cotidianamente hacemos, y tener pues el programa. Hoy vamos a tener la escuela sabática como siempre, y después, en vez de tener un sermón, como Víctor nos suele tener acostumbrados, ¿verdad?, de la naturaleza de Cristo, etcétera, pues vamos a tener un estudio bíblico, puesto que hay amigos entre nosotros que están estudiando la palabra de Dios para en un futuro, Dios mediante, poder hacer el pacto con Él. Por lo tanto, luego vamos a tener también este estudio bíblico. Intentaremos, si es posible, también poder hacerlo de forma así en directo, por internet, para que las personas que lo deseen pues puedan seguirlo. Bien, lo que nos lleva ahora pues es estudiar la lección octava que tenemos ya en la escuela sabática. Estamos en el libro de Romanos. Hoy estamos, por así decir, en la lección más problemática del libro de Romanos, del capítulo 7. Aquí se encuentran ciertas escrituras de Pablo que para muchos son, por así decir, mal entendidas. Y entonces le dan una explicación que no es en consecuencia pues realmente con lo que es el texto. Intentaremos en esta escuela sabática pues descifrar esos pasajes y darles la respuesta adecuada a lo que Pablo quería decir. Para empezar, en primer lugar diremos que el título de la lección es ¿quién es el hombre de Romanos 7? Pablo habla aquí de un personaje, de un hombre. Pues aquí se nos dice ¿quién es el hombre de Romanos 7? Y hay un versículo inicial que está en el versículo 6, Romanos 7:6, que dice: ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Claro, este es un pasaje que, leído así por encima, aislado del contexto, pues bueno, parece ser que nos está diciendo que estamos libres de la ley porque ya no hay ley, ¿no? Parece que quiera decir esto. Y eso es lo que a muchos se acogen, ¿no? No, bueno, es que el pasaje dice que ya estamos libres de la ley, entonces ya no hay ley, ¿no? Bueno, vamos a ver en general qué es lo que dice todo el capítulo, aunque sabemos que cuando la Biblia se escribió no estaba determinada por capítulos, por versículos, era todo un texto seguido. Lo único que para hacer más fácil la búsqueda de los pasajes, pues hace un tiempo se ideó pues clasificar la lectura en capítulos y clasificar esos capítulos en unos versos para poder acceder más fácilmente a obtener un pasaje bíblico.
pero recordemos que es todo un seguido, desde Romanos 1 hasta el último capítulo, es todo un seguido. Y bueno, eso lo decimos porque para que veamos qué es lo que está tratando Romanos. Romanos está tratando acerca de la ley, ¿verdad? Pero toda la ley que Moisés dio allá en el Sinaí, juntamente con la ley que también Jehová Dios dio al pueblo, esa ley moral, que estaba escrita en tablas de piedra, mientras que la que dio Moisés estaba escrita por su mano en pergamino, en un libro que se enrolló y se puso, como dice el pasaje, al lado, fuera y al lado del arca, mientras que, del arca de la alianza, no pensemos del arca de Noé, hay dos arcas en la Biblia, la de Noé y la de la alianza, mientras que la ley del decálogo, la ley moral de los 10 mandamientos escritas en tablas de piedra, el Señor le dio la orden a Moisés de que la pusiera ¿dónde? Dentro del arca. Sabemos que el arca simboliza el ¿qué? El trono de Dios, la presencia de Dios. Y la ley, pues es un reflejo del carácter de este Dios. La ley del decálogo, mientras que las otras leyes eran pues unas leyes para el pueblo, para que el pueblo tuviera un orden, tuviera un respeto entre ellos, unas normas higiénicas, unas normas civiles, etcétera, para que tuvieran una convivencia agradable entre ellos. Como estatutos. El micro, sí, tomad el micro, por favor, eso es, sí. Eran estatutos, decretos que recibían de parte de que Moisés les escribía, pero en base a lo que se le ordenaba, porque él escuchaba la palabra de él. Exacto. Recordemos que esas leyes también las dictó el Señor, se las dictó a Moisés y él las escribió, pero había pues esta peculiaridad, que esas leyes, que entre ellas había pues leyes civiles, había leyes de salud, había leyes sobre el tabernáculo, sacrificios, etcétera, ceremoniales, esas leyes las escribió él en pergamino, que son las que se pusieron al lado fuera del arca, pero hubo una ley especial que escribió el mismo Dios con su propio dedo, dice la Escritura, en tablas de piedra, que ésta le ordenó que la colocara dentro del arca, donde estaba la presencia directa de Dios. Recordemos que Dios se revelaba en ese arca. Había una nube, cuando el Señor venía, pues había una nube que iba hasta encima del propiciatorio del arca. Y es ahí donde el Señor se presentaba directamente al pueblo. Y únicamente en ese momento era Moisés el que podía acceder. Los demás no podían acceder. Él era el único. Recordemos que cuando Moisés estuvo todos esos días, 40 días allá arriba, cuando descendió, ¿cómo estaba su rostro? Estaba resplandeciente. ¿Por qué? Porque estaba en la presencia de Dios. Incluso él tuvo que cubrir su rostro con un velo, porque si no, no podían mirarle, le tenían temor. Yo me imagino la escena que vivió Juan, Jacobo y Pedro, ¿no? Allá en el monte de la transfiguración con Cristo, ¿no? Cuando él se transfiguró, que dice que no solo su rostro, sino todo su cuerpo y sus vestidos se volvieron brillantes. De hecho, toda persona que tiene un acercamiento, una relación directa con el Señor, ya se nota en las demás personas, ¿no? Lo notan las demás personas. Ajá. Y da... como eso da un poquito de respeto. Cuando uno tiene una comunión con el Señor, siempre da eso, ¿no? Esta persona está más cerca, se da un poquito más de respeto. Sí, sí. Es que las gentes notan. Cuando uno ha conocido al Señor, las gentes lo notan, que ven una persona distinta a las demás. En principio no te conocen, pero ya te ven algo distinto. Y si entablan la conversación con el creyente, pues se dan cuenta que ahí hay algo que en los demás no está.
Y eso pues hace que se abra una confianza hacia esa persona. Y a tal punto... Es lo que reflejaba Moisés en ese momento. Exacto. A tal punto que incluso la gente se abre de tal manera que hasta te explican cosas íntimas, problemas a veces de familia, etcétera, que no lo harían con un desconocido. Y se atreven porque ven un apoyo, ven algo distinto. Personalmente me ha pasado esto, en varias ocasiones, gracias a Dios. Me ha pasado. Yo creo que tal vez todos más o menos hemos vivido experiencias así. La gente ve. Cuando alguien es creyente, la gente lo nota. Bueno, por eso Jesús dice, vosotros sois la luz del mundo, la sal de la tierra, ¿no? En algo se tiene que notar, es lógico. Bien, aquí en el capítulo 7, que ahora pues buscaremos, porque lo leeremos absolutamente todo, para ir desgranando esta lección, hay algunos pasajes a partir del versículo 14 en adelante, que parece ser pues, que crean un cierto conflicto, y pues se los ha distorsionado un poco de lo que realmente quieren decir esos pasajes. Pero iremos por el principio. ¿Sabéis? Las notas que hay en la escuela sabática, en todas las lecciones, son magistrales. Todas las notas de este trimestre son magistrales. No solo ya las notas de Ellen White, sino las notas que hace el autor de la escuela sabática. Son todas bellísimas. Y aquí se nos habla en el sábado, se nos habla acerca de un comentario que hace el comentario bíblico adventista, que dice, el significado de los versículos del 14 al 25 ha sido uno de los problemas más debatidos de toda la epístola. Las preguntas básicas han girado en torno a dos aspectos. ¿Hasta qué punto la descripción de una lucha moral tan intensa puede ser autobiográfica? Y si así fue, si dichos versículos se refieren a la vida de Pablo antes o después de su conversión. Claro, él está hablando, ¿no? Que parece pues que queriendo hacer el bien hace el mal, que tiene una tendencia, ¿verdad? Que él no quería, pero él quería hacer la voluntad de Dios, pero la tendencia que hay en él lo lleva a hacer lo contrario. Claro, y aquí se debate si esto es una conversación que él tuvo antes de su conversión o después. Lo veremos, lo veremos todo eso, Sí, lo haremos ahora cuando comencemos. Dice, Pablo dice, aquí la nota aclara esto, dice Pablo está hablando de su propia lucha personal con el pecado. ¿La encontráis la nota que está en la parte central? Resuelta evidente por el significado obvio de sus palabras. Claro, es que él se refiere a la lucha personal, no solo la que tenía Pablo, sino la lucha que tiene ¿quién? Cada creyente. Cada creyente tiene esa lucha, porque conocemos al Señor y ya está todo, ¿no? Ya está todo fácil, ¿no? Hay problemas, ¿verdad? Pero yo entiendo aquí que Pablo está dando una explicación de lo que antes... Yo entiendo que aquí Pablo está dando una explicación de lo que él antes de recibir al Mesías en su vida, él hacía cosas que no convenían. Y por eso le está explicando aquí en el 14, en el versículo 14, que lo que yo quería, lo bueno que quería hacer, pues no podía. Y lo malo que no quiero hacer, pues eso hacía. Sí. Pero él cuando... la pregunta que usted dijo, si esto fue antes o después. Sí. Es que hay dos vertientes aquí. Hay dos vertientes. Hay una en la que él refleja antes de conocer a Cristo, ¿no? Claro. Antes de conocer la ley real, ¿no? Cuál era su actitud y cuál es después de conocer, ¿no? Claro, hay dos vertientes que la escuela sabática lo menciona y es lo que trataremos. Vamos adelante, vamos a ver la parte del domingo, que se titula Muertos a la ley. Y aquí sí que, si alguien quiere leer Romanos 7, del 1 al 6, con el micro, por favor, para que así quede registrado. Romanos 7, del 1 al 6. ¿Acaso ignoráis
hermano, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Porque la mujer casada está sujeto por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida el marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esta ley. Claro. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando frutos para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Bueno, este es el versículo, el 6, de memoria, ¿verdad? Que está en la lección, el epicentro, ¿no? Bien, aquí vemos cómo Pablo, para intentar explicar ese significado, toma la alegoría acerca del matrimonio, ¿no? Y acerca de la esposa. Claro, la esposa, mientras está pues con su esposo, pues se mantiene fiel a él, ¿verdad? Y está sujeta pues a esta ley, ¿no? Pero dice que si el esposo fallece, pues ¿qué pasa? Queda libre. Ya no tiene esa, por así decir, atadura, ¿no? Ya está libre, ya no tiene su pareja, ¿no? Entonces queda libre, ¿eh? Por eso tiene que hacer esta alegoría para que los judíos, que recordemos que todo esto es para los judíos, que no entendían plenamente. Ya hablamos en días pasados que los había, que decían que bueno, que aún había que cumplir la ley de Moisés en cuanto a la circuncisión, en cuanto a ritos, en cuanto a fiestas, etcétera, y él dice que esto se acabó. Eso se acabó. Ellos no entendían estas cosas, ¿no? Entonces tiene que hacer estas alegorías. Claro, él aquí está hablando de que antes de conocer, pues nosotros, ¿qué estábamos? Estábamos atados. Antes de conocer estábamos atados ¿a qué? ¿A qué ley? A la ley del pecado, que es la que todos arrastramos desde Adán. Ya cuando nacemos, con nosotros nace ese pecado, ese gen, aunque de momento no se manifieste. Pero a medida que la criatura va creciendo, pues se va viendo que en él pues hay algo que no es normal, ¿verdad? Desea lo que tiene el otro, ¿verdad? Cuando es mayor, pues bueno, tiene discusiones con las personas, tiene el yo, exacto. Es decir, y él está hablando de esta experiencia. Antes de conocer, pues estábamos sujetos a esa ley del pecado, claro, pero eso podía terminar. ¿Y podía terminar cuándo? Nacemos en espíritu. Claro. Entonces, al aceptar a Cristo, pues la persona carnal de pecado, pues nace en espíritu. ¿Por qué el bautismo? ¿Cuál es la simbología del bautismo? Es sepultar, se dice el viejo hombre, ¿verdad? Que es la tendencia, esa tendencia a pecar, sepultarla y renacer, salir del agua, es un paralelismo a la crucifixión de Cristo, salir como una nueva criatura, ¿verdad? Que deseas, pues, vivir la vida en Cristo, olvidarte de las cosas del mundo y vivir la vida en Cristo. Pero eso no deja que estamos aquí, que seguimos teniendo carne y huesos, y seguimos teniendo la tendencia al mal. Y por eso, no porque nos hemos bautizado ya no vamos a pecar nunca más, no. Ahí sí que empieza una vida de santificación, poquito a poquito, día a día. Pero eso no quita que en un momento determinado el diablo nos tentará y nos hará caer. Y tendremos que arrodillarnos y pedir al Señor, Señor, perdóname, he vuelto a pecar, el viejo hombre ha salido otra vez, ayúdame. Y Dios nos ama tanto que nos perdona ese pecado. Cuando acudimos a Él, nos perdona ese pecado y nos ayuda a mejorar. Nos ayuda a mejorar. Pero esa lucha la tendremos mientras estemos en vida. La tendremos. Por eso estamos sujetos
a pesar de que hemos conocido a Cristo, seguimos estando sujetos al designio del pecado, a la tendencia del pecado. Eso es así, ¿eh? Aunque muchos tal vez no quieran aceptarlo de esta manera, ¿eh? Entonces, claro, aquí podemos citar, hay muchos que dicen que, claro, leyendo estas cosas, ahora estamos libres de la ley, ¿eh? Pues ya no hay que guardar la ley, ¿no? Es lo que dicen. Claro. Pero, ¿cuál es el problema con la ley? Porque no matar, creo que todos estamos de acuerdo, ¿verdad? En que no se puede matar. No robar, todos estamos de acuerdo, ¿verdad? No codiciar, bueno, pues hay que conformarse, cuando uno es creyente se conforma con lo que el Señor le ha dado, ¿verdad? No mentir, honrar al Padre, etcétera. Todo eso estamos de acuerdo, ¿verdad? Incluso no tener dioses ajenos, estamos de acuerdo. No tomar el nombre de Dios en vano, estamos de acuerdo, ¿eh? Pero he aquí que hay un mandamiento que es la discordia. Y por ese mandamiento se anula toda la ley. El cuarto, el sábado. No, es que esto era para los judíos. Y Pablo en otros lugares habla acerca de los sábados ceremoniales, que ya no hay que guardarlos, pero recordemos, la Biblia habla acerca de dos tipos de sábados. Uno que es el sábado que cae cada 7 días, el semanal, que es cuando el Señor creó todo. Al séptimo, ¿qué hizo? Descansó y bendijo ese día, lo santificó. Y la Escritura dice que lo que Dios bendice queda bendito por siempre, para siempre, ¿eh? Y luego, cuando ellos salieron de allá de Egipto, el Señor les dio unas fiestas, a las cuales ellos llamaban sábados ceremoniales, que a veces caían entre semana, no caían el sábado, caían pues en un miércoles, en un lunes, en un domingo, ¿eh? Pero para ellos era fiesta, y hacían fiesta al primer día, hacían fiesta al último, etcétera, ¿eh? Pero eran sábados ceremoniales, que señalaban a alguien que iba a venir en un momento dado, porque todo eran ceremonias relativas al ministerio de Cristo, ¿eh? Entonces, claro, el problema es que no se entiende que hay estos dos tipos de sábados. Uno que es fijo, semanal, 52 al año, ¿eh? Y los otros que son fiestas, que había 3 en primavera, ¿eh? Y había otras en otoño, ¿eh? Y que a esas fiestas se les llama sábado ceremonial, pero que son cosas distintas. Y se las incluye todas en lo mismo. Pero fijaros, el decálogo está en tablas de piedra y nos habla de un sábado específico, porque en 6 días hizo el Señor el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay, y en el séptimo descansó y lo bendijo, ¿eh? Y luego si te vas a Apocalipsis te dice lo mismo, ¿verdad? Te lo recuerda, el mensaje a los 3 ángeles, te recuerda otra vez lo mismo, ¿eh? Mientras que los otros no recuerdan la creación, recuerdan pues una fiesta X, pero una fiesta, pero no la creación, ¿eh? Por lo tanto, con este pasaje, ahora estamos libres de la ley. El problema que tiene la ley, ¿cuál es? El sábado. El sábado. Es que el sábado es para los judíos. Pero Cristo cuando vino, ¿qué dijo acerca del sábado? ¿El sábado fue hecho a causa de quién? Del hombre, dice. No dice fue hecho a causa de Israel, de los judíos. No. Dice el sábado fue hecho a causa del hombre. ¿Adán era judío? No existían los judíos, aún no había nacido Abraham, ¿eh? Que fue el padre de la nación judía, por así decir. Adán no era. Ni lo era Noé, ni lo era Matusalén, ni lo era Enoc. No eran judíos. En cambio ellos guardaban el sábado de la ley, del decálogo, del 4º mandamiento, ¿eh? Guardaban eso, ¿eh? Y cuando Cristo viene, dice, no penséis, Mateo 7, no penséis que he venido a abrogar la ley, a quitarla. Dice, porque mientras el cielo y la tierra permanezcan, ni una jota, ni una tilde perecerán de la ley.
algo tan insignificante no va a perecer de la ley. Toda la ley será vigente, toda, incluyendo el sábado. Por eso Jesús se denomina Señor, ¿de qué? Del sábado. Incluso si vamos más allá, bueno, yo tal vez me adelanto y estoy dando otra versión, pero es que sé que me encuentro con muchos hermanos, amigos evangélicos que te escriben, no, es que la ley, es que vosotros la ley, el sábado y esto, me encuentro y tienes que intentar dar respuestas, por eso estoy tal vez lidiando en esto, ¿no? Pero es que es así. Cuando lees en Isaías 66, versículo 23, que dice, y será que de mes en mes y de sábado en sábado iremos todos a adorar delante del Señor. ¿De qué está hablando ahí? ¿De ahora? ¿De esta vida? ¿De este momento? No. Está hablando de la recreación, de la tierra nueva, de cuando la nueva Jerusalén esté aquí, cuando la tierra esté purificada, vivamos otra vez en ella. No solo 1000 años, porque los 1000 años estaremos en el cielo, sino después del milenio, toda la eternidad, viviremos aquí, donde estará el trono de Dios. Y será que de sábado en sábado iremos todos a adorar. ¿Por qué luego se guardará el sábado y ahora no? ¿Cómo es posible? Se guardó en la creación, ahora no vale, pero luego se volverá a guardar. ¿Es lógico? No es lógico. Además, cuando la Biblia nos dice que el sábado fue santificado por Dios. Y que lo que Dios santifica es santo por siempre. Por lo tanto, hay un sábado que guardar. Hay un sábado que guardar. Pero para muchos, pues bueno, eso pues es como esclavizarse, guardar el sábado. No ven el gozo que hay en guardar el sábado, en estar con los hermanos, en compartir la palabra de Dios, en salir a la naturaleza, que es el momento que puedes hacerlo. Durante la semana, con los trabajos y tal, uno no puede hacerlo, ¿eh? Pero el sábado, que a la mañana te reúnes con los hermanos y a la tarde pues puedes visitar enfermos, puedes hacer trabajo misionero, puedes ir a la naturaleza y conocer más de Dios, porque la naturaleza es el libro que Dios nos ha dejado, para que le conozcamos. La naturaleza nos cuenta la gloria de Dios, ¿verdad? Firmamento, todo. Sí, Ligori. Sí, recordemos que Dios es un Dios de orden. Claro. Por tanto, el orden significa normas. Y las normas no se cambian en el medio del partido. Claro. Por tanto, las normas son las mismas desde el principio hasta el final. Claro. Lo que pasa que luego, lo que decimos, cambiar nuestras vidas es muy complicado. Son muchos sacrificios personales. Y el ego, el yo, dice, no, yo me merezco vivir mejor, disfrutar más, tener más ocio, ¿no? Lo que decimos, la cultura del ocio que hay actualmente. Por tanto, todo eso es lo que nos perjudica para, digamos, mirar de cumplir con las normas. Claro, es muy fácil lo que decimos, ¿no? Quitar uno de los mandamientos que lo aparto, no me va bien porque justo tengo que trabajar el sábado. Cosa que sabemos que el santificar el sábado nos da bendiciones. Tiene una bendición especial por parte del Señor. Exacto, y vemos resultados. O sea, las personas que veníamos de ateísmo, que veníamos de no creer en nada, a hacer esto, hemos visto unos resultados increíbles que, decimos, no puede ser, seguro me faltará dinero, seguro no llegaré a fin de mes, seguro pasarán cosas, y es al revés. O sea, se reproduce todo de una manera que bueno, es impresionante. Hemos vivido un tiempo pues de crisis, ¿verdad? Que aún parece que estamos en ella, aunque se diga que parece que va quedando atrás, pero aún estamos en ella, ¿no? Y bueno, claro, muchos consideran que hay que trabajar incluso todos los días a ser posible para mantenerse y mantener a la familia, ¿verdad? Entonces, claro, ¿cómo voy a hacer fiesta el sábado? Es un día que dejo de ganar, ¿no? Más hoy que toda la sociedad está girando en torno al sábado, comercios, todo. Sábado es el día de más movimiento ecuménico, iba a decir yo, económico. Es el día que más movimiento tiene. Pero el Señor promete una bendición especial para aquel que guarda el sábado. Y no va a padecer necesidad, al contrario, será bendecido. Igual es paralelo a aquel que da el diezmo, ¿verdad? El que da el diezmo, a pesar de que está dando una 10ª parte de su salario y parece que
Yo gano poco y tengo que dar, parece que me voy a quedar sin, ¿no? Pues, cuidado, eso tiene una promesa, una bendición. Probadme en esto, dice el Señor, ¿verdad? Si lo ofreces, pues el Señor te dará una bendición. Y lo poco que te queda, parece que se multiplica, porque llega para todo, llega para todo, ¿eh? Claro, hacemos los cálculos humanos y dices, no, pues me falta una parte, ¿no? Pero no, luego, si te das cuenta, eso llega para todo, llega y sobra, ¿eh? Incluso, yo sé de hermanos que dan 2 diezmos, y prosperan, y dan 2 diezmos, ¿eh? Sí, hay hermanos, incluso hemos tenido contactos con hermanos incluso de Argentina, que nos escribían, ¿eh? Que yo probé al Señor, daba el diezmo, ¿no? Y me propuse pues dar un segundo diezmo, que la Escritura nos habla acerca de ello también, ¿no? Y lo hacían, dice que la prosperidad era mayor, pero claro, personas fieles, ¿eh? No, bueno, ahora como tengo más, pues ya abandono al Señor, ¿no? Seguir fieles, ¿eh? Eso es lo mismo, la bendición que hay en el sábado, la bendición que hay en ofrecer el diezmo. Eso es así, ¿eh? Habrá personas que no lo entiendan por el materialismo, ¿eh? Pero es un acto de fe, es un acto de fe que el Señor demanda, ¿eh? ¿No tuvo Abraham ese acto de fe y el Señor lo justificó? ¿Eh? Pues en este aspecto el Señor demanda eso, ¿eh? Yo recuerdo tiempo atrás, cuando, bueno, hemos vivido una crisis, desde luego, pero antes de que llegase toda esa abundancia, más o menos estábamos en una crisis. Siempre hemos estado más o menos en una crisis, por lo menos aquí en España, ¿eh? Siempre hemos estado más o menos en una crisis. Y aquí, pues en la mayoría de los trabajos se utilizaba el sábado también para producir en la empresa, ¿eh? Pues muchos hermanos habían incluso dejado su trabajo para buscar otro que les diese en el sábado, ¿eh? Y había hermanos pues que lo ponían en oración porque querían el sábado y no se lo daban. Lo ponían en oración y mira por dónde, de la noche a la mañana, el patrón, pues tranquilo que a partir del próximo sábado lo tienes libre. ¿Qué ha pasado aquí? El Señor ha tocado por aquí algunas cosas, ¿no? En el corazón, en la mente, ¿no? Y eso nos hemos encontrado muchísimas veces. Yo recuerdo cuando comencé a trabajar en mi primera empresa, que no me querían coger porque trabajaban en sábado. No, es que tú no trabajas, por lo tanto, no te quiero coger. Bueno, hazme una prueba. Bueno, va, te hago una semana de prueba. Hicimos la semana de prueba, yo mientras tanto oraba, cumplía en mi trabajo, el sábado lo tienes libre. Y estuvo 12 años con el sábado libre. Claro, siempre había la puntilla, ¿no? Este sábado tendrías que venir. Ya sabes que, vale. Siempre estaba ahí, la puntilla, ¿eh? Un momento dado siempre estaba ahí. Pero cuando uno hace la voluntad del Señor y pone las cosas en oración porque si no sabes que no te saldrán, pues el Señor actúa. Y eso es una bendición. Lo que es el sábado, el llegar aquí y reunirse con los hermanos, esto no tiene precio, ¿eh? Y luego pues poder convivir durante el día, esto es magnífico. Pues esto es lo que muchos se pierden por no aceptar el sábado. Es lo que muchos están perdiendo, ¿eh? Vamos adelante. Hola Ángel. Aún estamos con la escuela sabática. El pecado de la ley nos habla aquí. Y aquí ¿alguien puede leer el versículo 7? Romanos 7:7. Sí. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Ajá. Está bien, aquí Pablo deja claramente lo que es una parte de esa ley, sobre todo la ley moral, la del decálogo, ¿verdad? Dice, ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. La ley no es pecado. ¿Qué hace la ley por nosotros? ¿Qué hace? Nos muestra las manchas que tenemos, ¿eh? Es como siempre se ha dicho, es como un espejo, ¿verdad? Que nos muestra qué es el pecado, ¿eh? Y entonces,
Si observas esa ley, pues el pecado no está en ti. Aunque eso no es garantía de que peques. ¿Por qué? Porque tú puedes tener el deseo de, bueno, yo voy a cumplir los mandamientos a rajatabla, ¿no? Pero claro, quieres hacerlo bajo tu voluntad. Entonces ahí hay un peligro. Que queriendo ser fuerte, ¿qué dice el pasaje? El que quiera estar firme, mire que no caiga, ¿verdad? Queriendo estar fuerte, ¡boh!, ya he caído. ¿Por qué? Pues porque necesitas a Cristo para que te ayude con esa ley. Que te ayude. Pero esa ley no es el estorbo. Esa ley te muestra dónde está el pecado, dónde puedes errar. Sabemos cómo Cristo no vino a enseñar la parte de la letra de la ley, Él vino a enseñar la parte espiritual de la ley, cosa que el pueblo judío y sus dirigentes no entendían, ¿verdad? Por eso cuando Él hacía un milagro en sábado, está profanando el sábado, trabaja. Y Jesús, ¿qué les dijo? Es lícito hacer bien en el día de sábado. Pero ellos no lo entendían así, no, es trabajo. Bueno, por eso le puso el ejemplo. Sí. Vosotros no sacáis a darles de beber al asno cuando tiene sed en sábado. Claro. Claro. Es decir, hacer el bien siempre es bueno. Para lo que querían era traspasar el sábado, pero para lo que ellos necesitaban para sí, para su beneficio, no era traspasarlo. Si había que sacar al animal a beber, el asno a beber, lo sacaban, el buey lo sacaban, porque el animal tenía que beber, aunque fuera sábado. Pero si había un enfermo que tenía que ser atendido, no, eso que venga el pasado el sábado. ¿Cuántas veces no le dijeron? ¿S'ha tallat? Bien, volvemos, que se nos ha detenido la grabación. Leemos los pasajes del 8 al 11. Del 8 al 11. No tienes la Biblia. Vale. Del 8 al 11, ¿no? Del 8 al 11, sí. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley, el pecado está muerto. Claro. Y yo sin la ley vivía en un tiempo. Pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Hasta el 11. Vale. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Aquí estamos hablando de lo que decías antes, ¿verdad? Fijaros. Yo sin la ley vivía en un tiempo. Fijaros, yo sin la ley vivía en un tiempo. Oye, él no era fariseo estricto. Antes de conocer a Cristo, él era fariseo estricto. Y en cambio dice, yo sin la ley vivía en un tiempo. ¿Qué quería decir eso? Que se veía tan perfecto que estaba por encima de la ley, ¿no? Y no se daba cuenta que hacía, pecaba constantemente. Porque hasta que él Claro. recibió al Mesías Claro. en su vida, No se dio cuenta. completo y no se daba cuenta. No se dio cuenta hasta entonces del mal que su ego le estaba haciendo. Hasta entonces no se dio cuenta. Por eso dice estas palabras que parecen un poco difíciles, pero realmente es así. Él compara la condición antes de conocer a Cristo, pensando que yo andaba correctamente, estaba pecando. Y cuando conocí a Cristo, esa misma ley me hizo ver mi error. Es la diferencia, ¿verdad? Cuando se toma la ley como una norma espiritual y tienes a Cristo a tu lado, lo ves diferente. No solo ves ese decálogo como 4 palabras ahí escritas que hay que cumplir. No, yo cumplo eso y ya está. ¿No? Pero luego
bueno, ¿dónde está el amor hacia los demás? ¿Dónde está? Sí, yo no robo, no mato, no tal, pero voy por la calle, ni saludo, ni nada, voy a mi aire. Eso sería un fariseo, por así decir, estricto, pero no te acerques a mí porque yo soy yo y tú eres de baja alcurnia. Eso era un fariseo, y esa es la experiencia de Pablo. Pero cuando Cristo está ahí, pues te das cuenta que esa ley te está llamando a vivir el amor hacia los demás. Claro, manifestar. En este caso, el Mesías que vivía en él, ¿no? Aquí está. Y por eso le escribe estas cosas. Fijaros, aquí hay una nota al final, en la parte del lunes, que dice, es un comentario de Ellen White. El apóstol Pablo, al relatar sus experiencias, presenta una importante verdad acerca de la obra que debe efectuarse en la conversión. Dice, yo sin ley vivía en un tiempo, no sentía ninguna condenación, pero venido el mandamiento, cuando la ley de Dios se manifestó con fuerza en su conciencia, el pecado revivió y yo morí. Entonces se consideró pecador, condenado por la ley divina. Obsérvese que fue Pablo el que murió y no la ley. Yo morí cuando me di cuenta que he estado haciendo todo este tiempo. Yo creía que andaba correcto y no, estaba muerto. Por eso yo morí, me di cuenta de que solo no puedo. Y cuando conoce a Cristo, pues se da cuenta que necesita de esa gracia que Jesús ofrece para cumplir con deleite esa ley, que sea un gozo el cumplirla, incluso guardar el sábado. Sea un gozo eso. Mirad la diferencia, ¿verdad? Siguiendo adelante, nos habla aquí el martes, el versículo 12. La ley es santa, dice aquí, Versículo 12. Dice, de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Y el salmista, anda que el salmista no alaba la ley de Dios, El salmista David no la alaba en diferentes ocasiones, ¿verdad? La ley de Dios. Mi deleite está en cumplir tu ley, es un gozo para mí, tus testimonios. David, bueno, se llena la boca con todo esto, ¿verdad? Pues él entiende, de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Pero sabéis, aquí no solo se está refiriendo a la ley del decálogo, se está refiriendo a toda la ley que el Señor dio. Toda la ley era buena, toda, y toda tenía su función para su momento, ¿verdad? Claro, es que toda la ley la dio el Señor, claro. ¿Lo ves igual o no lo ves igual? Te digo que lo que sale de la boca del Señor es para siempre, porque su ley es eterna. Claro. Sí, pero hay que diferenciar entre una escrita por el hombre y otra escrita por Dios. Pero toda era buena. La ley civil, cuando el Señor la dio a Israel, ¿no era buena? Era buena. Era para que tuvieran respeto el uno por el otro, y no abusaran ninguno de nadie, ¿verdad? Pero igual se mantiene esa ley. Claro, y en muchos aspectos se mantiene, ¿verdad? Las leyes de salud no eran buenas. Muy buena. El Señor, ¿qué quería? Un pueblo pues que tuviera la mente despierta, sana, para recibir los mensajes, ¿verdad? Porque de ellos tenía que venir, ¿quién? El prometido, ¿verdad? ¿Y las leyes ceremoniales no eran buenas? Claro, reflejaban pues lo que Cristo haría en un futuro por cada uno de ellos, que eran pecadores. Pero claro, llega un momento en que hay leyes que cuando Cristo aparece, desaparecen. Porque ¿qué pasa con el velo del templo cuando Cristo muere? Dice que una mano invisible lo rasga, como indicando que esos sacrificios ya han cesado. ¿Por qué? Porque Cristo, el gran sacrificio, ya lo ha hecho. Lo ha hecho por todos. Todo eso era una sombra, una figura de lo que iba a venir, que era Cristo. Pero cuando Cristo aparece, eso desaparece, ya no sirve.
Y como eso, pues otros ritos, como la circuncisión y otras cosas, que en un momento dado era un pacto que el Señor hizo con su pueblo, pero que entonces ya no era necesario. Por eso Pablo tiene esas discusiones, ¿verdad?, con los judíos estrictos. No, los gentiles tienen que circuncidarse. Y él tiene que decir, hermanos, pero si esto ni nosotros lo hemos podido llevar, ha sido esto un problema, ¿eh? Fue un problema, en parte por la duda que tuvo Abraham, ¿verdad? Y al tener Abraham esa duda, pues el Señor, como especie de castigo, por así decir, pues a partir de ahora tenéis que circuncidar todo varón, a partir del 8º día. Pero eso no era la voluntad de Dios que fuera así. Hoy nos circuncidamos para aceptar a Cristo, ¿es que no? Lo aceptamos, ¿qué hacemos? Nos bautizamos, ya está. Esa es la circuncisión de hoy. Han cambiado las cosas. Pero el pacto es el mismo. Que se habla del antiguo pacto, el nuevo pacto, ¿no? El pacto es el mismo. Antes simbolizaba a Cristo que iba a venir, y ahora simboliza a Cristo que va a volver a venir. El pacto sigue siendo el mismo, no cambia. Bueno, por el chat nos están preguntando Sí. Que el día de la preparación no se suele hablar en las iglesias. ¿Puedes comentar? El día de la preparación no se suele hablar. No. Es decir, que no se suelen reunir para tener... ¿Se refiere a esto? No se suelen reunir, me imagino yo. Sí, o bueno. No se habla de... Por regla general, en todas las iglesias adventistas, el sábado, para dar inicio al sábado, pues se reúnen, hay una reunión de oración que se llaman, ¿no? En el cual, pues, o el pastor presenta un tema, o lo presenta un hermano de la iglesia, y se ora, etcétera. Se suele hacer. Vaya, yo todos los años que he estado en la iglesia, nos hemos reunido el viernes a la tarde, lo único que lo hacíamos a una cierta hora, porque claro, había gente que venía de afuera y para que llegasen y tal, pues lo hacíamos a las 7, aunque la puesta era a las 5:30, ¿no? Pero nos reuníamos el viernes, Luego nos reuníamos el sábado y en varias ocasiones, hasta a veces el domingo a la mañana, también nos habíamos reunido, hacíamos conferencias, etcétera, ¿no? Y que, sí, se suele hacer. Y el viernes, por eso se le llama el día de preparación, ¿no? Como lo llama el Éxodo, ¿no? Porque, bueno, la preparación ya, dice Ellen White, que debe iniciarse ya cuando termina el sábado, ¿no? Ya prepararnos para el siguiente que vendrá de aquí 7 días, ¿no? Pero hay un día especial, que dice que las mujeres cuando iban a ungir a Cristo, dice como era el día de preparación, lo dejaron todo y guardaron el sábado conforme al mandamiento, ¿no? Es decir, el día de preparación se prepara pues el sábado, así lo hacen los judíos, toda su historia, día de preparación, aunque el día del Señor no es el día de preparación, es el sábado, pero para guardar correctamente el sábado pues hay que tener una mentalidad dispuesta, tener todo a punto, ¿verdad? Para luego en sábado pues no pasar la escoba, no fregar los platos, no ir a hacer la compra, Claro. Sí. Sí, precisamente tenemos una hermana que pregunta que, claro, en supuesto caso que haya una familia que no tenga medios económicos y que lo veamos y en sábado, claro, sería lícito ir a comprar para darles de comer, en ese sentido. O decir, no, mira, le doy de lo que yo tengo, si es que tengo, ¿no? Sí, pero sí. La pregunta es esa, ¿no? Es con el caso teórico, ¿no? De que nos encontrábamos pues, una familia con necesidades, dices, hombre, quiero hacer el bien, pero claro, el bien me supone tener que ir a comprar a la tienda de al lado un paquete de arroz, por hacerlo así. Sí. A ver, si tú puedes ofrecerle de lo que tienes, pues lo haces así. Que no tienes nada y hay que ir a comprar ese día porque esa persona necesita, pues lo harás. Lo harás porque es un bien para ella, es para ayudarla a ella. Yo por lo menos lo entiendo así, no sé si tal vez con esto pues digo algo muy grande que alguno no lo entenderá, no lo sé, pero claro, si tú tienes, pues le ofreces, ¿no? Le ofreces. Si no tienes y oye, esa persona pues lleva tiempo, un día o dos que no ha comido y necesita, oye, pues irás y le comprarás algo para que coma, Yo creo que el Señor ahí no te lo tendrá en cuenta, ¿no? O pedir al vecino, ¿no? Claro. O pedírselo al vecino. Porque David también tenía hambre con
ejército. Sí. Sin embargo, fue a los sacerdotes. Y comió el pan sagrado, ¿no? Comió, no compró, comió. Sí, 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 sí. Pidió. Sí, sí. Sí, sí. y que- Ayuda a la hermana. no sé si le puede... Que ella también lo entiende así. Sí, bueno, pues me alegro, creo que vamos entonces por buen camino, ¿no? Aquí hay una nota de Patriarcas y Profetas en el... ¿Qué estábamos? Es que me he perdido yo ahora. Estábamos en el martes. En el martes, sí. No, pues ya llegaremos a esto. Habíamos leído este pasaje, el versículo 12, y ahora leeremos el 13. Dice, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, dice, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento al pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Claro, es lo que hace la ley por nosotros, nos muestra el pecado. Dice que donde no hay ley, no hay pecado, ¿no? Claro, si no hay una ley, pues todo está bien, todo es lícito. Pero si hay una ley, pues entonces si la transgredes hay un pecado, ¿no? Hay una transgresión ahí, ¿no? Claro, pues la ley lo que está haciendo es esto, mostrarnos, ¿Tienes un problema? claro, mostrarnos que personalmente tengo un problema. Tengo un problema, aunque yo no quiera reconocerlo, tengo un problema. Y por mucho que yo quiera hacer esas buenas obras y tal, si en mí no está lo que tiene que estar, que es Cristo, no haremos nada, no vamos a ningún sitio. Lo harás, pero estarás vacío. Claro, claro. ¿Por qué muchos le dicen al Señor, dicen aquel día muchos me dirán, Señor, en tu nombre no echamos demonios y no hicimos milagros? Y el Señor que les dice, no os conozco, caramba. ¿Y por qué? Porque no vivían el Evangelio, no tenían a Cristo con ellos. Ellos hacían las cosas por vanagloria personal, ¿no? Mira, ¿ves cuántas buenas obras hago yo? Pero no, sí, en el nombre de Cristo, pero solo de boquilla, ¿no? Pero no vivían la experiencia con Cristo. Y por eso el Señor dice, no os conozco. En cambio hay otros que el Señor les dice, buen siervo y fiel, entra. ¿Y por qué? No, porque estaba en la cárcel, vinisteis a verme, estuve enfermo, me visitasteis, etcétera. Tenía sed y me diste de beber, tenía hambre y me diste de comer, etcétera, ¿no? Y ahí lo importante que dijeron, ¿y cuándo hicimos eso? Claro. Sí. Claro, ¿cuándo lo hicimos, no? Y ahí es cuando dice, ¿no? ¿Y cuándo hicimos esto? Interesante, ¿no? Que aun cuando uno tiene al Mesías en su vida, Claro. tú haces las cosas y sin darte cuenta, sin darte cuenta las estás haciendo. Y pensemos una cosa, todas nuestras acciones están anotadas por los ángeles, ¿eh? Todos tenemos un ángel anotador que anota todas nuestras acciones, todas nuestras palabras. Lo anotan todo, ¿eh? Todo está ahí anotado. Y eso será luego lo que saldrá en el juicio, ¿eh? Todo eso. Pero claro, cuando lo haces en el nombre del Señor, pero en serio, no solo de palabras, sino viviendo en consecuencia con su voluntad, que es lo que nos muestra su palabra, pues entonces es lo que el Señor recompensa. Recompensa, ¿eh? Fijaros, los discípulos, cuando estaban con Cristo, no tenían poder para hacer nada. Prácticamente no tenían poder. Incluso querían sacar demonios y dice que los demonios les hacían frente, ¿eh? Pero cuando Cristo marchó y ellos recibieron el Espíritu Santo, hacían milagros tremendos, tremendos, ¿eh? Los demonios huían de ellos, sanaban enfermos, resucitaban muertos. Dice, si yo hago obras, mayores que estas haréis, les dijo Cristo. Y de verdad, cuando lees el libro de los Hechos, todo lo que llegaron a hacer Pedro y todos los demás, el poder del Espíritu Santo, el poder de tener a Cristo ahí dentro, ¿eh? Allí en la puerta de la Hermosa, en el templo, que está aquel inválido pidiendo, y Pedro le dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Ya que el hombre se levantó y anduvo.
y llevaba años de esa forma. Y anduvo. Ese es el... Pero Pablo o Pedro, ¿qué lo hizo? ¿Por sí mismo? No, verás yo aquí ahora, ahora lo levanto. No. En el nombre del Señor Jesús, un hombre lleno del Espíritu Santo pudo hacer eso. Igual que lo hacía Esteban y otros, ¿verdad? Por eso eran capturados por el Sanedrín y juzgados. Fijaros, y eran pueblo de Dios, ¿verdad? Y por hacer la voluntad de Dios tenían problemas con los dirigentes. ¿No está pasando hoy un poco lo mismo? Por predicar lo que hay que predicar y vivir lo que hay que vivir, no estamos teniendo problemas en nuestras iglesias. Hemos tenido que optar por abandonarlas y reunirnos de esta manera aparte, porque si no, no te dejaban hacer la labor del Señor. Es tremendo. Han cambiado los tiempos, las fechas, pero la mentalidad sigue igual. Sigue exactamente igual, es tremendo. Vamos adelante. Y aquí llegamos al hombre de Romanos. Al hombre de Romanos 7, este hombre famoso que titula la lección. Dice Romanos 7, 16 y 17, dice, está aquí escrito en la lección incluso, y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. ¿De quién está hablando aquí Pablo? De él mismo, ¿no? Que dices, si lo que no quiero, eso hago, entonces apruebo que la ley es buena. Porque yo intento andar conforme a los signos del Señor, pero hay una ley carnal en mí que me impide, que me pone trabas. No, en vez de hacer esto, haz otra cosa, ¿no? Diviértete, ¿no? Esto, sobre todo a cuánta juventud no le pasa esto, ¿no? Que saben cuál es el camino, pero es que ir a la discoteca está muy bien, ¿no? Ir al cine, hacer ciertas cosas, Bueno, y si tomo un poquito de alcohol, pues no, bueno, me divierto, el Señor ya le gustará que yo me divierta, ¿no? No se dan cuenta del error, que están yendo contra los designios del Señor. Porque nuestro cuerpo, ¿qué es? ¿Qué dice la Escritura? Es templo del Espíritu Santo. Entonces no podemos dañarlo con nada que mire, con nada que oiga, con nada que saboree, con distracciones, ¿verdad? Que nos diviertan, si no son lícitas. No podemos dañarlo con esto. ¿Os imagináis a Cristo haciendo estas cosas? El mismo Pedro, cuando se le dijo que vio aquella visión del lienzo aquel, con toda especie de cuadrúpedos y tal, y se le dice, Pedro, mata y come, dice, no, Señor, porque nada inmundo ha entrado en mi boca nunca. Fijaros. ¿Os imagináis a Cristo comiendo cosas inmundas o yendo a lugares inadecuados? No. Pero claro, la juventud, claro, quieren divertirse. ¿Y sabéis cuál es el problema de la juventud? Que no reciben el alimento necesario en sus iglesias. No reciben el alimento, la información necesaria que los nutra, para que se enamoren de Cristo y quieran saber más de Él y andar conforme a su voluntad. Y entonces van a la iglesia, están 2-3 horitas, ya he cumplido, y luego pues a la mía, ¿no? Ya voy a la mía, ¿no? Y esto, bueno, eso lo hacen jóvenes y lo hacen también adultos, Y quiera el Señor pues que nosotros no caigamos en estas cosas. Hay aquí una nota que me gustaría leer, que es la que antes decía, que me cambiaba de día. Una nota de Ellen White, que dice, los israelitas no se dieron cuenta de la pecaminosidad de su propio corazón, ni que sin Cristo les era imposible guardar la ley de Dios. Y con excesiva premura concertaron su pacto con Dios. Creyéndose capaces de ser justos por sí mismos, declararon, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Apenas unas pocas semanas después, quebrantaron su pacto con Dios al postrarse a adorar una imagen fundida. Becerro de oro. Haremos todo lo que el Señor diga. Y a los pocos días,
adorando un becerro, un dios ajeno, ¿eh? Es tremendo. No podían esperar el favor de Dios por medio de un pacto que ya habían roto, y ahora sintieron su pecaminosidad y necesidad del Salvador revelado por el pacto de Abraham y simbolizado en los sacrificios, de manera que mediante la fe y el amor se vincularon con Dios como su libertador de la esclavitud del pecado. Ya estaban capacitados para apreciar las bendiciones del nuevo pacto. Tenían que pasar esa experiencia amarga para darse cuenta. Y pensemos que a pesar de todo, todos los que salieron de allá, de Egipto, ¿qué pasó con ellos? ¿Entraron en Canaán? Solo entraron 2, ¿eh? Los demás fallecieron en el desierto por rebelarse contra el Señor. Tenían que entrar en Canaán en apenas unos días, unos meses, y tardaron 40 años por rebelarse, por no aceptar las directrices divinas para su bien, ¿eh? Querían volver a Egipto, a las ollas, ¿verdad?, de carne, ¿eh? Es tremendo cómo es el ser humano, ¿eh? El Señor te lo ofrece todo. Ahora mismo nos ofrece el camino de la salvación y nos quiere ofrecer la salvación, ¿eh? Pero bueno, estamos aquí, sí está muy bien, ¿eh? Pero a lo mejor salimos de aquí y ya no me acuerdo, ¿no? Ya a lo mío, ¿no? Somos así. Y esa es la lucha que tenía Pablo. Lo que yo quiero hacer, no lo hago. Y lo que no quiero hacer, eso hago, ¿eh? ¿Quién me librará de ese cuerpo de muerte, eh? ¿Quién me librará? Versículos 21 en adelante dice: así que queriendo yo hacer el bien hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado, que está en mis miembros. Fijaros el poder que tiene el pecado, ¿eh? Que hasta él, un hombre de Dios consagrado, se da cuenta de que eso lo tiene dominado, que ese pecado lo tiene dominado, ¿eh? Y era un hombre justo, un hombre santo, ¿eh? Fijaros el poder que tiene, ¿eh? Y nosotros que tal vez no le damos la importancia de vida al problema del pecado. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero termina diciendo: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Gracias doy por Jesucristo, porque Él sabe que en Cristo está la victoria. Está el poder hacer frente a las acechanzas del maligno, ¿eh? Por eso dice: así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y es la lucha que tendremos mientras estemos en el cuerpo. Mientras estemos, por muy buenos que seamos, por mucho que queramos agradar al Señor, el pecado está ahí, a la puerta, se le dijo a Caín, ¿eh? El pecado está a la puerta y Él se enseñoreará de ti, ¿eh? Y realmente es así, ¿eh? Por eso debe ser constante la relación con Dios, porque el momento que la coartemos, estamos listos. Ese momento lo tomará el diablo para hacernos caer, ¿eh? Y aquí hay unas notas al final, en el viernes, dice: en la transgresión de la ley no hay seguridad ni reposo ni justificación. El hombre no puede esperar permanecer inocente delante de Dios y en paz con Él mediante los méritos de Cristo mientras continúe en pecado. Claro. No podemos servir a dos señores. Seguir pecando y estar con Cristo, ¿no? Un pie aquí, otro pie allí, no podemos, ¿eh? O uno o el otro, ¿eh? Dice: Pablo desea que sus hermanos comprendan que la gloria de un Salvador que perdona los pecados daba significado a todo el sistema judío. Deseaba también que comprendieran que cuando Cristo vino al mundo y murió como sacrificio a favor del hombre, el símbolo se encontró con la realidad simbolizada. Es decir, todo aquello simbolizaba a Cristo. Ellos perdieron ese norte, ese concepto lo perdieron, ¿eh? Por eso cuando Él viene no lo conocen. A los suyos vino y no le conocieron, ¿no?
y acabó como acabó. Y la última nota dice, después de que Cristo murió en la cruz como ofrenda por el pecado, la ley ceremonial ya no podía tener vigencia. Sin embargo, estaba relacionada con la ley moral y era gloriosa. El conjunto llevaba el sello de la deidad y expresaba la santidad, justicia y rectitud de Dios. ¿Ves lo que antes decíamos, verdad? Toda la ley era buena, toda la ley, aunque parte de ella en un momento determinado tenía que dejar de funcionar porque ya había hecho su cometido, como era la de los sacrificios, la ceremonial. Dice, el conjunto llevaba el sello de Dios y expresaba la santidad, justicia y rectitud de Dios. Y si fue glorioso el ministerio de la dispensación que iba a desaparecer, ¿cuánto más debía ser gloriosa la realidad cuando Cristo fue revelado al dar su espíritu vivificador y santificador a todos los que creen? Pues fijaros lo que antes decíamos de los apóstoles, ¿no? Cuando reciben el espíritu, ¿qué pasa con ellos? Todas las dudas se disipan y solo piensan en hacer la voluntad del Señor, a pesar incluso de los problemas. Porque vemos que hay pasajes en los cuales son llevados ante el Sanedrín, son azotados, son encarcelados, y en cambio dice que estaban gozosos de sufrir afrenta por el nombre de Cristo. Y tienen que dar su vida por Cristo y lo hacen felices, gozosos, sabiendo que el Señor les ha permitido vivir hasta ahí, han hecho su voluntad, la corona la tienen reservada, la corona de la vida, de justicia, está reservada para ellos. Que el Señor se las dará en el momento en que los levante del estado del sueño. Por lo tanto, bueno, hay que saber entender la Escritura del Señor. Y la oración es el mejor método para entender, para que el Espíritu Santo trabaje aquí y nos ayude a entender. Y no tomar un pasaje y bueno, y de eso pues decir, bueno, es que la ley ya no existe, o es que esto no es así, es así, es que la Trinidad ya no existe, es una falsa teoría, etc. Hay que cotejar toda la Biblia pasaje con pasaje para comprender. Esta cámara tiene un temporizador y cada X momento pues se detiene. Claro, es la que tenemos de repuesto, puesto que la que usamos siempre, normalmente ellos la llevaron para allá para poder grabar todo, para luego poder subirlo a internet y que todos podamos beneficiarnos de los temas que allí se habrán dado durante estos días. Que el Señor les bendiga mucho allá y que nos bendiga también a nosotros aquí, nos ayude. Porque esa lucha la tendremos ahí siempre, pero que el Señor nos ayude para hacer frente a todo y vencer. Sí. Sí, hay una pregunta en el chat que, bueno, quizás sería buena comentarla. A ver, sí. Que nos dicen, Pablo era fariseo de fariseos, más luego era fariseo al servicio de Dios. Dice, ¿nosotros somos fariseos convertidos a pesar de ser gentiles? Bueno, eso cada uno lo tiene que responder, ¿no? Claro, es una pregunta que cada uno tiene, a ver, claro, el fariseísmo era lo idóneo, ¿no? En aquel entonces, ¿no? Eran personas pues que vivían estrictamente la ley, querían mandar al lado del Señor, aunque bueno, como perdieron el concepto espiritual, pues claro, solo se quedaron con la letra, ¿no? Y ese fue su problema. Claro, que nosotros no nos quedemos con la letra, sino que nos quedemos con la espiritualidad de todo. Claro, nosotros somos cristianos, que cristianos es seguidor de Cristo, entonces tenemos que andar como Él anduvo. No puedo decir yo soy cristiano y menosprecio a mi hermano, entonces no soy cristiano. Entonces como cristiano, pues bueno, aunque me instiguen, pues no tengo que enfadarme, y tengo que responder con buenas palabras, ¿verdad? Y ante todo, pues tengo que dar esa actitud, que las gentes vean que soy distinto, que realmente he conocido a Cristo y ando como a él le gusta. Y de esa forma alabo su nombre y expando su persona, por así decir, y el mensaje. Por eso debemos ser fariseos, pero en el sentido espiritual, no solo en el de la letra, sino en el sentido espiritual.
Pensar que, bueno, de aquí a poco nos vendrán dificultades tremendas. Y si ahora no nos preparamos para afrontarlas, cuando vengan, abandonaremos, nos echaremos atrás. Por eso ahora es el momento que el Señor nos da, ese tiempo de gracia, para que nos preparemos para lo que vendrá. Pero es que no es solo lo que vendrá, y lo que viene cada día. Cada día tenemos dificultades. Hay que hacer frente a eso. Y a veces pues hay que detenernos y orar para que el Señor nos ayude. Pues bueno, pues hay que hacerlo. Pero es una lucha constante. Le pasaba a Pablo, ¿no? Y era Pablo. Lo que no quiero, eso hago, ¿no? Es que no nos va a pasar a nosotros. Pues tanto o más. Por lo tanto, es una labor que tenemos ahí constante. No solo ser cristianos de sábado y el resto de la semana olvidarnos. Hay que ser los 7 días y en las circunstancias que estés y donde estés. Que el Señor nos ayude. Vamos a terminar con una oración. ¿Hay alguien que quiera hacer la oración final? ¿Le apetezca hacer la oración final? Bueno, pues la hará un servidor. Vamos a orar. Señor y Padre, te damos inmensas gracias porque tú nos has dejado tu palabra. Nos has dejado estas epístolas maravillosas de Pablo, las cuales hay algunas, como escribió Pedro, difíciles de entender, las cuales, dice, los indoctos tuercen para su perdición. Señor, sabemos que abriendo tu palabra en oración, el Espíritu nos dirigirá y nos ayudará a entender. Que sepamos cotejar pasaje con pasaje, libro con libro, texto con texto, para descifrar qué es lo que tú quieres decirnos. Tu palabra es clara, pero a veces la torcemos por nuestra dura cerviz, por nuestra tozudez, y te queremos rogar que tu Señor nos ayudes para que enmendemos este error y nos dejemos guiar por el Espíritu. Señor, gracias pues por este alimento que hemos recibido, y te rogamos ahora que nos ayudes para que sigamos guardando tu santo sábado. Perdona nuestras muchas deficiencias, igual que Pablo, nosotros somos tan o más pecadores. Ayúdanos, Señor, pues para que no pequemos, para que hagamos tu voluntad, que nos santifiquemos y nos preparemos para ese día en el cual podamos tener ese encuentro contigo. Que tu paz quede con nosotros, en nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, hermanos, pues feliz sábado. Y vamos a detenernos unos minutos y luego pues proseguiremos haciendo un estudio bíblico.